¿Cómo están, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Jorge Luis Gamboa Calderón, profesor de comunicación. En esta oportunidad para hacer un repaso de la clase que se ha avanzado hace un momento, para que quede claro. Vamos a ir aclarando algunas situaciones y vamos a ir ordenando la información, ¿ok? Partimos entonces del tema de la clase. El tema de la clase es las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. ¿Qué son las tradiciones peruanas? Son escritos, son narraciones, son relatos, son tradiciones que fueron escritos, fueron compuestos por Ricardo Palma. Esas son las tradiciones peruanas. Ese es el tema. Partimos de eso, ¿ya? Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, escritor muy famoso peruano, que muchos seguramente lo conocemos. ¿Quién era Ricardo Palma? Escritor, conocido como el bibliotecario mendigo. Vamos a conocer que su calificativo era ese y hay que recordarlo siempre. ¿Por qué decían que era el bibliotecario mendigo? Muchos tal vez recuerden lo que pasó con él. En 1883 lo nombraron director de la Biblioteca Nacional, pero recordemos que la Biblioteca Nacional, después de la guerra con los chilenos, había sido destruida. Los chilenos, cuando ganaron la guerra, llegaron hasta Lima, ¿no? Hicieron lo que quisieron allá en Lima. Destruyeron distintos lugares, la Biblioteca Nacional terminaron incinerando, terminaron quemando, destruyendo. Agarraron los libros que estaban ahí y los regalaron, los vendieron. Nuestros libros, los chilenos hicieron eso. Sin embargo, ¿quién va a reconstruir esta biblioteca? ¿Quién se va a dar ese trabajo de recuperar esos libros vendidos, esos libros regalados? Es el gran Ricardo Palma. Por eso le decían el bibliotecario, mendigo, parecía un mendigo, parecía, ¿no?, un pobre que iba pidiendo los libros que habían sido regalados y vendidos, ¿no? Como era ya un hombre ya adulto también, le van a poner justamente eso, pues, ¿no?, bibliotecario mendigo, ¿ok? Él solicitaba libros, pedía libros para poder nuevamente llenar de libros la Biblioteca Nacional. Ese era el objetivo de Ricardo Palma, por eso le llamaban el bibliotecario mendigo. Ya, siendo director de la Biblioteca Nacional. Por eso aquí en el mapa pueden notar bibliotecario mendigo que reconstruye la biblioteca después de la guerra con Chile, la Biblioteca Nacional. ¿Ya? Entonces, el autor de las tradiciones peruanas, ¿ok? Tradiciones peruanas, una obra fantástica que son alrededor de 453 tradiciones. Algunos de ellos aquí están, justamente de los que se ha hablado hace un momento en clase. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿ya? Para ir recordando. Pero antes vamos a hablar acerca de las características. ¿Por qué es conocido tanto esta obra? ¿Qué características tiene? ¿Qué cosas tiene? ¿Qué detalles tiene para que esta obra sea famosa? Uno, es que la obra es de humor. Es gracioso, es chistoso en muchos casos. Es histórica. ¿Por qué? Porque habla de la historia del Perú. De distintas etapas de la historia del Perú. En antes, por ejemplo, escuchábamos la historia de los incas ajedrecistas, ¿no? Los incas ajedrecistas. Aquí lo he puesto, los incas ajedrecistas. ¿De qué época de la historia están hablando? A ver, ustedes vean. De la época de los incas, ¿cierto? Entonces, es histórico porque habla de una época de los incas. Hay historias que hablan de la época de la conquista, de la época de la colonia, de la época de la república. Tal es el caso de estas, por ejemplo, que están acá, ¿no? Con Díaz y Joyas venceremos, Don Dimas de la Tijereta, historia de un cañoncito, ¿ok? Entonces, narraciones que están ambientadas en estas épocas. Se dice también que eran de imaginación, fantásticas, eran románticas, pero más que nada hacían ver el amor a la patria, ¿no? Aunque en algunos casos también, pues, tienen el detalle sentimental. Costumbres, porque las obras hablan de las costumbres, ¿no? De estas distintas etapas, de las costumbres que se tenía, pues, en el Perú, de la época de los incas, de la conquista, colonia y de la república, ¿ok? Entonces ahora vamos viendo cada una de estas, un pequeño resumen, un breve resumen para que quede claro. Dentro de las tradiciones están algunas de estas, en realidad son muchas, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, este es el 5º tomo, solamente es el 5º tomo, imagínense, ¿no? Son 6 tomos en realidad que en un primer momento había salido, ¿ya? Pero, como ejemplo, mencionamos eso. Ahora, tenemos, por ejemplo, con Díaz y Joyas venceremos.
nos habla justamente de las costumbres de la época de la República. Se habrán dado cuenta antes en el primer video, ¿no? Nos contaba de cómo las vianderas, las vendedoras de distintas comidas aparecían en distintas horas. Y dice que la gente se guiaba de las horas solamente viéndolas. Porque a cierta hora salía, por ejemplo, la mazamorrera, a cierta hora salía la que vendía picarones, y la gente pues ya sabía la hora solamente con ver a la gente que vendía estas cosas, ¿no? Entonces ahí notamos las costumbres, por ejemplo. Los incas ajedrecistas. Cuenta la historia, recordamos, ¿no? Que había un inca llamado Atahualpa, que cuando llegaron los españoles aquí al Perú, lo capturaron, lo llevaron a Cajamarca, lo tenían capturado, ¿ya? Y él dice, estaba viendo una partida de ajedrez, estaban jugando ajedrez los españoles, cuando de pronto uno de los españoles iba a mover una pieza, ¿no? Iba a mover el caballo. Entonces el inca Atahualpa, que estaba ahí, le codea y le dice, no, eso no lo muevas, mueve el otro, en la torre. No, o sea, le sopla, ¿no? Para que gane. Entonces este español le hace caso al inca y mueve la torre que le ha aconsejado el inca. Y adivinen qué pasó. Ese español terminó ganándole, ¿no? Al otro, gracias al consejo del inca Atahualpa. Entonces ahí hace ver, por ejemplo, que el inca Atahualpa era más inteligente porque los españoles, ¿no? Era más hábil con el ajedrez. Entonces sobre eso, por ejemplo, hablan los incas ajedrecistas. Y ahí notaba un poco de humor también. Es algo gracioso, ¿no? De alguna manera. Don Dimas de la Tijereta también es una obra que tiene también un lado chistoso, porque vas a encontrar un vejete, un viejo ya que ha pasado los 50 años, pero que a pesar de su edad se ha enamorado de una señorita de 20 añitos, ¿no? Un hombre mayor, imagínense, viejo verde que se enamoró pues, de una señorita de 20 primaveras. Y quería estar con ella. Obviamente ella era una señorita, no puede estar con un hombre mayor, y lo rechazaba. Pero ¿qué nos cuenta la historia? Que Don Dimas fue capaz de hacer un contrato con el demonio. Al demonio le dijo, soy capaz, ¿no? Si yo te entrego mi almilla a cambio del amor de esa mujer. El demonio, creyendo que se refería a su alma cuando dijo almilla, le hace ese favor, le lanza un hechizo a visitación para que ella se enamore de Don Dimas de la Tijereta. Por eso ellos se van a amar, por obra del demonio, va a hacer que ellos se enamoren. Ya, pero que el demonio le dio un plazo de 3 años nomás. Después de 3 años a Don Dimas se lo iba a llevar al infierno. Eso cuenta la historia. Pero que Don Dimas lo logra engañar, porque cuando el demonio aparece de 3 años, le dice, ya Don Dimas nos vamos al infierno, ¿no? Pero Don Dimas le dijo que el contrato en realidad se refería a una almilla. La almilla es una prenda interior, una ropa que se lleva debajo de las camisas, como si fuera un vivirí más o menos, ¿no? Dentro de la camisa. Entonces el demonio le dice, no, yo pensé que te referías a tu alma, así es que tu alma me lo llevo al infierno. Pero en realidad no era eso. Y Don Dimas por eso lo engaña y le da la prenda, ¿no? Y no, llévate esto. Y al final el demonio molesto se lo lleva en cuerpo y alma a Don Dimas. Pero ¿qué pasa en el infierno? Satanás aparece y le hace justicia pues a Don Dimas, busca en diccionario qué significaba almilla, encuentra efectivamente en una prenda interior. Por eso lo termina devolviendo a Don Dimas, que se burló, fue uno de los hombres, pues, ¿no? Más conocidos que se burló del demonio, que lo engañó el demonio, ¿no? Entonces eso nos damos ahí. El humor, un poco de gracia, ¿no? Al momento de contar la historia. Luego historia de un cañoncito. Para terminar, jóvenes, la clase, un breve resumen también que hemos visto en la clase de hace un momento, historia de un cañoncito, es la historia de un presidente del Perú muy conocido. Su nombre es Ramón Castilla. Él aparece como personaje, por eso es de la época de la República esa historia. Entonces Ricardo Parra nos hace ver, por ejemplo, cómo era Ramón Castilla, por ejemplo. Incluso en la historia pues nos cuenta que a Ramón Castilla le habían regalado un cañoncito de juguete, un dije, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Un adorno, ¿no? Un adorno le habían regalado. Entonces, pero para Ramón Castilla este cañoncito parecía de verdad y la gente que miraba a ver el cañoncito decía, no, qué bonito tu cañoncito. Y él decía, pues, cuidado, no se acerque mucho porque está cargada y pronto puede hacer fuego, ¿no? Eso decía él. Entonces, por eso la gente también como que guardaba distancia, ¿no? Cuando Ramón Castilla decía eso. Hasta que un día el cañoncito desapareció, ya no estaba. Y la gente se preguntaba, ¿qué pasó? Y un día Ramón Castilla pues dijo que el cañoncito había hecho fuego, o sea, ya había disparado, ¿no?
Entonces, eso nos hace ver de Ramón Castilla, ¿no? En la historia de un cañoncito, pues, que forma parte de tradiciones peruanas, ¿ok? Entonces, jovencitos, hemos hecho un breve resumen de lo que hemos avanzado antes en clase, ¿ok? Ricardo Palma, tradiciones peruanas. Entonces espero que este video les pueda servir para que puedan hacer sus actividades. Recuerden que hay algunos retos que se les ha pedido para que puedan conocer más sobre este escritor y sobre su obra, ¿no? El gran Ricardo Palma, que incluso aquí lo he dibujado. Recuerden que de este video pueden tomar apuntes también para que lo puedan presentar en sus evidencias, ¿ok? Bueno, ha sido un placer, jóvenes. Pronto estaremos pues reuniéndonos en clase para poder seguir avanzando sobre estos temas muy interesantes del curso de comunicación y literatura, ¿ok? Nos vemos, cuídense mucho.